Bienvenidos a Centro de Promesas. Este mensaje que usted va a ver es parte de nuestra serie Amor, Sexo y Dios. En esta serie, juntamente exploramos lo que la Biblia dice sobre estos tópicos. Vamos a estar hablando sobre el amor divino o el ágape, lo que la Biblia dice del sexo adentro y afuera del matrimonio. Y también estaremos hablando sobre el abuso, la violencia doméstica y el perdón. Todo esto lo estamos leyendo en el libro de 1 de Corintios, capítulo 13. Si le gustaría conocer más de nuestra iglesia, por favor visite nuestra página centrodepromesas.com. Ahí puede encontrar el horario de los servicios, el calendario de los eventos y cómo conectarse con nosotros también. Muchas gracias por acompañarnos y prepare su corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tener una conversación sobre el abuso y la violencia doméstica. Porque hemos hablado de esto en estos días y yo creo que, como digo, es un tópico difícil y sensitivo, pero es un asunto real y hay que hablar de estas cosas. Yo le dije la semana pasada que el porcentaje de hogares que tienen violencia doméstica adentro de la iglesia es casi lo mismo afuera de la iglesia. Dice que supuestamente cristianos están haciendo lo que el mundo está haciendo y Dios nos llama a ser separados en nuestras vidas y santos y puros delante de Él. Amén. Di unos números la semana pasada, pero quiero dar estos. En la violencia doméstica, estadísticamente para cada 4 mujeres, una va a pasar por violencia doméstica. Para cada 4, una va a pasar en su vida por el abuso o la violencia doméstica. Las mujeres entre las edades de 20 y 24 son las más que pasan por esto. Y la mayoría de casos de eso nunca están reportados a la policía, y eso tiene que cambiar. Cada año más que 3 millones de niños son testigos de la violencia doméstica en sus casas. Más que 3 millones de niños cada año. Niños que viven en una casa con violencia doméstica, también normalmente de 30 a 60% del porcentaje tienen ellos van también a pasar por el abuso, porque el abuso muchas veces cuando uno está abusando en la casa no para con la esposa, sigue con los hijos también, y esto es algo muy, muy difícil. 14% de hombres y 36% de mujeres en la cárcel fueron abusados como niños. Y en creer que esto está sucediendo en la iglesia es ridículo. Porque hay muchos que se llaman cristianos. Hay muchos que dicen que están sirviendo a Dios, pero detrás de puertas cerradas están cometiendo grandes pecados y grandes errores. Y estoy para decirles algo: hay gracia para ellos. Hay gracia para ellos. En el nombre de Jesucristo hay gracia. Pero eso tiene que cambiar y tiene que parar. Amén. Vamos a hablar en estos momentos sobre este tópico y yo quiero que empecemos con Silvia. Yo la llamo de algo diferente, eso es ya difícil llamarla Silvia. Porque todos en la familia tenemos nombres para el otro, pero por esto la voy a llamar Silvia. Ella es mi hermana más mayor. Tengo otra hermana y otro hermano, pero ella es la mayor de la familia. Y la he conocido toda mi vida, claro. Amén. Y la amo mucho, amén. Ella ha sido de gran bendición para mí. Hemos compartido en la iglesia muchas cosas. Y hemos orado juntos mucho, amén. Compartimos mucho en lo espiritual, amén. Hasta ella por un tiempo se movió para Nevada, para Reno, y iba a verla allá, amén. Y compartimos mucho, amén. Y la amo mucho y ella ha sido de gran bendición. Yo quiero empezar con su testimonio. Y después que ella da su testimonio vamos a hacer unas preguntas. Pero yo quiero que ustedes escuchen. Y no sé dónde ella va a empezar en esto, porque esto... no sé, pero ella nos va a dar su testimonio. Quiero que ustedes escuchen. Si necesitan Kleenex, hay Kleenex, amén, lo que sea. Pero Dios yo sé que nos va a bendecir, se lo voy a dar a ella. Hermanos, que Dios le bendiga. Es un gran placer estar aquí en la iglesia con mi hermano y tener esta oportunidad. Pero antes de dar mi testimonio, quiero decir que quiero que todo esto sea más que nada para la honra y gloria de Dios.
porque sea lo que sea, en todo lo que ha pasado, Dios me tiene aquí, me tiene viva y me tiene con mi familia, y le doy mucha honra y gloria al Señor por eso. Primeramente, tengo 36 años, tengo 3 hijos, mi niña más grande de 16 años, tengo mi niña de 4 y mi hijo de casi 2 años. Son la más grande bendición que Dios me ha dado de todo lo que ha pasado. Son mi motivación por seguir adelante también, y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo ahora en este día. Les voy a contar un poquito de lo que yo pasé de joven. Cuando yo tuve 22 años, yo me separé de mi esposo con mi hija más grande. Era solo yo y ella, y empecé una vida yo sola tratando de salir adelante con mi hija. Siendo joven, teniendo amigos también que eran casi mi edad, empecé una vida de fiesta. Empecé una vida no de madre, sino de andar con amigos, y mi hija, pues ella andaba conmigo en todo. En esta una ocasión empecé yo a conocer gente que se envolvió con drogas, y en eso yo también me envolví en la droga. En este tiempo conocí a un muchacho que era el que nos traía drogas y que se hizo amigo de nosotros, y con el tiempo que fue, nosotros nos conocimos, empezamos a salir juntos, y de principio todo estaba bien, solo que siempre andábamos de fiesta en fiesta. Mi hija, pues ella era testigo de muchas cosas que nosotros andábamos haciendo, y de entre ese tiempo, en ese año, decidimos convivir juntos, y él empezó a vivir con nosotros, con yo y mi hija. En el principio, como todos dicen, cuando uno anda con alguien, todo es bonito, le traen flores, le traen todo lo que uno quiere, le compran todo, y uno se siente feliz. Pero lo malo a veces es que no conocemos a la gente antes de convivir con esa persona. Nosotros nos ponemos en toda la emoción que tenemos, y empezamos a pensar y no pensar las cosas bien. Entonces, en ese momento que nosotros empezamos a convivir, con el tiempo que pasó, poquito a poquito yo miraba cositas aquí, pues empezaba con el celo. No podía salir a veces, o se molestaba si yo salía, o a veces cuando hablaba con mis amigos, aunque sean mujeres, se molestaba. Y pues hablaba con él, y de principio solo me decía: no, es que vea, quiero que pases tiempo conmigo, mejor no deberías andar ahí con tus amigas. Y pues yo le seguía la corriente. Y después, con el tiempo, había una ocasión donde, cuando nosotros vivíamos juntos, el celo se puso a un punto donde él empezó a celar de mi hija. No le gustaba el tiempo que yo pasaba con ella. Me decía que le daba mucho cariño a ella y no el mismo cariño a él. Entonces había una noche donde la niña estaba conmigo y yo estaba jugando con ella, y ella al fin se durmió. Él se molestó y vino un día y me empezó a gritar que él no le gustaba, que él quería que yo pasara más tiempo con él y que yo necesitaba ver dónde iba a dejar a la niña. Entonces yo le dije a él que sea como sea, mi hija iba a estar conmigo, que no le iba a dejar en cualquier lugar. En ese momento fue la primera vez que yo pasé por eso de la violencia doméstica. Él vino y agarró, yo estaba sentada en una cama y él me estaba gritando, y él fue a agarrar una cuerda de aquellas con unos que juegan en el Nintendo, y trajo la cuerda y me lo puso en la nuca, y me lo agarró y me lo empezó a apretar, y me dijo que si yo no daba a la niña, que me iba a matar. En ese entonces yo empecé a llorar, y vino y me dio con la mano cerrada y me quebró la nariz. Empecé a sangrar, y me dijo que si yo le decía a alguien que las cosas iban a ser peor, o que si yo me quise ir, que las cosas iban a ser peor. Siendo la primera vez que yo había pasado eso, me entró mucho miedo, no sabía cómo reaccionar, y
pues lo único que pude hacer fue acostarme y llorar. Y me acosté a la par de la niña y lloré toda la noche. Ella dormida nunca se dio cuenta de lo que había pasado. Me levanté el día siguiente y él vino, y como en muchas ocasiones cuando pasan eso, ellos se hacen como se sientan mal, vienen y empiezan a llorar. Perdóname por todo lo que te hice, no sé qué me pasó, es algo que nunca va a pasar otra vez, dame otra oportunidad. Y entonces, pues yo siendo joven y no pensando las cosas bien otra vez, me decidí quedar. Empecé a meterme más con las drogas. Fue algo que no me ayudó en esta situación, porque estando en drogas fue muy duro para mí. Y la violencia nomás se puso más y más peor cada día, hasta el punto que un día tuve que dejar a mi hija con mi mamá porque me daba miedo que le iba a dañar a ella, y por salvarla a ella la di a mi mamá, y me dio miedo irme porque me había dicho que si yo me iba, que me iba a matar a mí, que me iba a matar a mi familia. Entonces mi hija se fue con mi mamá y yo me quedé, y de ese punto en adelante el abuso se hizo hasta más y más peor, hasta que un punto que una noche estaba dormida, él se había ido del cuarto, yo me dormí profundamente. De repente en mi sueño, no sé, estaba soñando y empecé a oler como humo, y desperté para ver, y en mi sueño me había puesto una colcha y me había metido la colcha, y con un cigarro le había hecho el cigarro a la colcha, y toda la cama había agarrado fuego. Entonces yo me levanté a gritar y dije, ¿qué estás haciendo? Y él, con una mirada que le digo que por la primera vez yo vi los ojos del diablo. Era una mirada que nunca me puedo olvidar. Es como si no era él, ya era otra cosa que estaba ahí. Cuando yo empecé a gritar, él de repente ya no, como si cambió y vino y dijo, no sé qué estoy haciendo, y empezó a ayudarme a quitar el fuego, y bajamos todo. Y él empezó a llorar y decirme que no sabía qué estaba haciendo, que no entendía por qué él estaba haciendo las cosas que él hacía. En ese entonces yo empecé a hablar con unas amigas, a decirle lo que me estaba pasando, porque ya dije, en este momento si no hago algo me voy a morir. Empecé a hablar con unas amigas, también hablé con un pastor y le empecé a preguntar qué es lo que debe de hacer, y me dijeron que yo me tenía que salir. Mi miedo en ese entonces, siendo joven, era, no me quería ir porque no quería que algo le pasara a mi familia, y en ese momento yo prefería morir que mis hijos o mi familia. Pasaron unas semanas y yo empecé a pensar cómo salir de esta situación. Yo le digo que en ese momento yo sentí que en ese momento yo necesitaba de Dios. Más, yo a veces digo, en todos los momentos que yo empiezo a pensar de todo, yo sé que aunque uno no lo ve, la mano de Dios está en todo. Y hay veces que nosotros lo que pasamos, Dios lo usa para que nosotros nos bajemos en rodillas para pedirle a Él y saber que sin Él no tenemos nada. En ese momento había una noche donde yo le digo que pasé hay muchos eventos que no les puedo contar todo en esta noche, pero él me trató de acuchillar, me pegaba bastante, hay muchas cosas que él hacía, pero había una noche donde mi niña estaba conmigo, ella vino a visitarme, fue la última vez, y él se molestó porque me quería acostar con la niña a dormir, no le gustó. La niña se durmió, y en ese entonces él vino y me empezó a gritar. Empecé a llorar y le dije que no, que por favor no se enojara con mi hija y que nomás nos dejara dormir. Me empezó a gritar, en el enojado vino y con su cabeza me agarró y me pegó en la cabeza a mí y me quebró el hueso de la cara. En ese entonces yo empecé a gritar por el dolor. Mi niña se despertó y fue la primera vez que ella vio. Estuve sangrando, tenía una gran pelota en la cabeza. Y cuando yo le vi la cara a la niña, yo dije, ya no más. No puedo pasar más esto, no puedo seguir con mi hija viendo esto, porque un día ella también va a crecer
y va a encontrar a alguien. No quiero que ella piense que está bien lo que está pasando. En esa noche yo le digo que yo bajé rodillas esa noche y lloré y le dije al Señor que si Él me ayudaba a salir de esto, que yo iba a hacer todo lo posible para salir adelante. Y esa noche, esa mañana me llamó una amiga y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo a alguien que te puede venir a recoger y te puede sacar de ese lugar. Y yo le dije, por favor, manda a la persona. Y gracias a Dios, yo lloré esa noche, yo le oré a Dios y le dije que me ayudara. Y esa mañana me ayudó, mandó a alguien ese día. Cuando él se fue de la casa, yo pude agarrar lo que pude, agarré a mi hija y nos fuimos. Y me fui a la casa de mis papás. A los 2 días vino la policía y yo pude contarles mi historia. Y gracias a Dios, con todo lo que pasó, él sí fue a la cárcel. Le dieron tiempo en la cárcel por todo lo que él hizo. Y Dios me empezó a bendecir desde ese día. Después de eso, como le conté a mi hermano, me moví para Nevada para alejarme un poquito de aquí, de todo lo que había pasado. Y allá empecé a ser líder de jóvenes en una iglesia y Dios me bendició grandemente. Y aunque desde ese entonces he pasado cosas aquí y allá, pero Dios me ha mantenido fuerte, me ha mantenido con mi familia. Tengo a mis hijos ahora, gracias a Dios. Y todos los días que yo a veces me siento mal o siento que Dios no estoy aquí, no está conmigo, me pongo a pensar en todo lo que pasé y dije, yo me pudiera en uno de esos instantes morir, pero no, Dios me mantuvo. Dios siempre tenía un propósito por mí y Él me dio la fuerza para salir adelante y Él me ayudó cuando yo lo necesitaba más. Y yo sé que si Él me salvó de esa situación es porque Él tiene algo más grande para mí y para mi familia. Y por eso estoy aquí ahora para decirles que yo de joven, a veces cuando pasamos por esa situación de primero es duro porque no sabemos cómo reaccionar, nos da miedo, a veces nos da pena porque no queremos que la gente sepa lo que estamos pasando. Pero yo les puedo decir que ahora yo le doy gracias que yo pude reportar eso, aunque me dio mucha pena todo lo que hice, todo lo que pasé. Tener que contarle a la policía, que me tomaran fotos, todo lo que ellos vieron en mi cuerpo, fue mucha pena que pasé, pero le doy gracias a Dios que Él me dio la fuerza por eso, porque si no fuera por eso Él estuviera afuera, puede ser que yo estuviera muerta, si no yo, otra persona, Él le hubiera dañado a otra persona. Y por la honra y gloria de Dios estoy aquí ahora y para darle mi vida al Señor y seguirlo adorando y haciendo lo que yo pueda por darle las gracias por todo lo que Él hizo por mí. Amén. Yo me recuerdo de mucho de eso. Me recuerdo que era el tiempo cuando yo vine al Señor a los 14 años. Y su hija mayor, todos sus hijos están aquí, pero su hija mayor, mi sobrina, aquí está. Y yo sé que eso es difícil hasta hoy hablar de esto. Pero no, como dije la semana pasada, esto no es para apenar a nadie, esto es para que ustedes realicen que esto es algo real, que esto sucede y que hay sanidad y hay libertad de esto en el Señor. Pero me recuerdo de que yo vine al Señor y ella estaba pasando por esto y me recuerdo solamente orando por ella, ayunando, clamando al Señor y cuando ella llegaba a la casa de mis padres con sus ojos morados de los golpes y mi sobrina ahí viviendo con mis padres, con nosotros, porque yo todavía vivía con ellos. Y era una situación tan triste. Yo me recuerdo poniéndome de rodillas en la sala con mis padres, orando por ella, poniéndola en las manos de Dios, diciendo: Señor, sálvala. No sé por qué. Había momentos cuando ella llegaba y me recuerdo mi madre diciéndole: aléjate de él, ya déjalo. Pero por el temor, yo sé que por el temor decía: no, pero lo amo, o no puedo, no, y se iba, se escapaba otra vez, y orando que no la iba a matar, honestamente, que no la iba a matar.
Y en el caso del abuso, yo sé que muchos pasan por esto y algunos no hablan, como dice, es penoso, muchos no quieren hablar de esto por lo que están pasando y creen que están solas en esto, creen que quizás nadie entiende lo que están pasando. Y es algo que sucede en los tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos, antes de la guerra civil. Cuando tenían los esclavos, los que se señoraban sobre ellos estaban teniendo dificultad manteniendo a los esclavos. So llamaron a un hombre del apellido Lynch. Y el hombre llegó, no me recuerdo del país, pero llegó y él les enseñó a ellos cómo mantener a los esclavos. Y lo que él les enseñó era: tienes que matar la mente y mantener el cuerpo. Porque si tú matas su autoestima de ellos, si tú matas todo lo que ellos tienen para seguir adelante, si tú matas cualquier pensamiento o lo que sea, primeramente puedes mantener el cuerpo. So ellos pueden seguir trabajando, pueden seguir haciendo lo que ustedes quieren, pero los mantienen en sumisión, porque has matado todo sueño que tenían, toda pasión que tenía. Y en el caso del abuso es la misma cosa. Cuando hay casos de abuso, lo que hacen es primeramente matan la mente, matan primeramente el autoestima. Les dicen: esto es tu culpa. Les dicen: lo estoy haciendo porque tú me lo provocaste, porque esto. Y empiezan a creerlo. Empiezan a creerlo hasta el punto de que, ok, yo me lo merezco. Está bien. O en el caso de gente de la iglesia, yo me tengo que someter y sufrir en silencio. Y la Biblia no enseña eso. Amén. La Biblia, Salmos 11:5, dice: el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Now, para que la Biblia diga que Dios aborrece, es algo fuerte. Y Dios aborrece no la persona, pero la actitud que adopta la violencia. Esa actitud, en la misma manera, la Biblia dice que Dios rechaza al que es orgulloso. Y en la misma manera, en el mismo respirar, aborrece a los que aman a la violencia. Y les voy a preguntar algunas cosas en un momento, pero como digo, yo quiero que ustedes entiendan esto, que primeramente no están solas o solos en cualquier situación en que están. Que esto es real, hay que hablar de esto. Y Dios no nos manda a sufrir en silencio como muchos dicen que hay que. Y no me malentiendan tampoco. No me malentiendan. Esposas, sométanse a sus esposos. Y esposos, sométanse a sus esposas. También la Biblia nos enseña. Hay que proteger, amar, respetar. Hay que someter, pero hay un punto donde uno no se puede someter cuando hay violencia en la situación. Uno no se tiene, no digo que faltan respeto, no digo que deben de tener odio, aunque eso muchas veces sucede. No debe de ver esas cosas, pero hay un momento donde uno ya no se puede someter porque su vida está en peligro, y muchas veces las vidas de sus hijos están en peligro también. Pero lo que quiero preguntarle a ella, porque acaba de decir cosas que hasta a mí nunca me ha dicho antes. En el momento del abuso, en el momento que estaba sucediendo el abuso, ¿cuál era tu temor peor en el momento del abuso? ¿O cuál era qué estaba pasando por tu mente, mejor dicho? Pues en el momento del abuso, pues en la primera vez fue, solo me acuerdo pensar qué es lo que me está pasando en este momento. Era más, yo no podía captar todo lo que me estaba pasando en ese momento porque nunca lo había pasado, y decía: ¿cómo es que me puede pegar? En el primer momento, como yo les expliqué, no fue que él me pegó, sino que él me quiso ahorcar la primera vez. En ese momento lo único que yo pensé fue en mi hija. Y pensé: si yo muero aquí, ¿qué le va a pasar a mi niña?
quién la va a cuidar, pero también pensé en qué ha hecho para estar yo aquí en este momento, cómo ha estado mi vida tan mal que ha terminado en este lugar. Fue lo que yo pensé a pensar. Dije, no sé qué es lo que yo hice para poder que alguien tenga tanto enojo, o qué es lo que le empuja a él estar tan enojado que querer golpear a alguien así en esa manera. Fue lo que yo pensé en ese momento. Pero son pensamientos que van tan rápido en ese momento, porque todo pasa tan rápido que pensamientos pasan muy rápido. Y yo solo pensé, como le dije, pensé en mi hija y pensé en mi vida, en todo lo que yo he pasado, y dije, ¿dónde estoy yo ahorita? ¿Por qué estoy yo en esta situación ahorita? ¿Qué es lo que yo he hecho para estar aquí? Fue mi pensamiento en ese momento. Amén. ¿Cuál fue el factor más grande en liberarte de esa situación? ¿O qué sucedió? Yo creo que ya lo explicó, pero en ese momento donde dijiste ya es suficiente. ¿Qué te dio eso para decir ya no puedo y ya salirte? Porque había sucedido por un tiempo. ¿Qué era lo que te empujó a hacerlo? Yo digo que yo le doy gracias más que nada por mi hija. Mi hija, sea como sea, ella ha sido mi bendición más grande. Aunque ella ha pasado mucho conmigo, ha sufrido mucho conmigo, pero Dios me la dio cuando me la dio por un propósito, porque si no fuera por ella nunca hubiera salido de esa situación. Pero ese día, la última vez que me pegó, viendo la cara de mi hija, mirarme llorando, sufriendo, eso fue lo que me tocó a mi corazón y me dijo a mí, si yo soy madre, ¿cómo voy a permitir que mi hija vea que me golpeen así? Si no soy yo, puede ser que me vaya a dañar a ella, y sea como sea, no voy a dejar que nada le pase a mi hija. Y en ese momento la cara de ella nunca se me va a olvidar esa noche. Darme vuelta y verla a ella con una mirada de terror, de tristeza, de no saber cómo ayudarme. Ella vino y me agarró de la mano y dije, yo soy la que le debería estar ayudando a ella, no ella ayudándome a mí. Y fue ese momento que a mí me dio eso de tengo que salir de esto, porque no quiero que mi hija pase lo que yo he pasado, no quiero que alguien abuse de ella como me han abusado a mí. Y le doy muchas gracias a Dios por mi hija más grande, porque fue por ella, pues por la mano de Dios, pero en ese momento fue ella que me ayudó a decidir yo salir de esa situación. Amén. Yo lo dije la semana pasada, lo más difícil de estas situaciones, obviamente no debe de haber violencia, pero lo más difícil es cuando hay niños en la situación. Lo que es triste es que si hay, como dije la semana pasada, si hay niñas involucradas, ellas crecen con el entendimiento de esto es como el amor se mira, o esto es como un hombre me debe de tratar. Yo me lo merezco porque le pegaron a mi mamá, está bien que me lo peguen a mí. Y lo que sucede muchas veces es como jóvenes, a los 13, 14, 15 años se meten a una relación con un joven y ya empieza ese círculo del abuso. Porque es todo lo que saben. No saben nada más. No saben que un hombre debe de tratar a una mujer con respeto y amor. No saben que un hombre debe de cuidar de la mujer y saber que ella es frágil. Y saber que él debe de estar orando por ella, que él debe de estar cuidándola de los peligros del mundo. Ellas crecen con ese entendimiento de que eso es todo lo que sé. Y cuando hay niños involucrados, ellos crecen con el entendimiento, esto es como se debe de tratar a una mujer. Y eso es lo más difícil, de quedarnos en estas situaciones, de que nuestros hijos están viendo lo que estamos haciendo. Y como discípulos de Jesucristo, hay que honrar a Cristo en todas nuestras vidas. Hay que honrar a Cristo con nuestra vida generalmente.
Porque Él nos creó, Él nos hizo, Él nos dio la vida. Y como dije la semana pasada, Él nos creó a su imagen. Y cuando nosotros abusamos de alguien, no solamente abusamos de ellos, abusamos de la imagen de Dios. Y cuando dejamos que abusen de nosotros, dejamos también que abusen de la imagen de Dios. Esta es la cosa. Nunca es su culpa de que han recibido abuso. Okay. Nunca piensen que yo me lo merecí o yo soy digno de esto. Nunca. Eso es algo que esa es la misma mentalidad de esclavitud. Otro ejemplo, si no saben esto, en el mundo de los animales, para entrenar un elefante, y sabemos que los elefantes son uno de los animales más grandes de todo el mundo. Para entrenar un elefante le amarran al pie y toman con un clavo grande y lo ponen en el suelo, y para que el elefante no se pueda mover. Después de un cierto tiempo, el elefante se acostumbra a estar esclavo en ese lugar. Y hasta no amarrarle nada o no poner un esclavo en la tierra, el elefante no se mueve de ese lugar. Porque ya se ha acostumbrado en su mente de que este es mi lugar y de aquí no me muevo. Y la mente de nosotros trabaja en la misma manera. Este es mi lugar. Yo me casé con él en la iglesia, lo que sea, y él me puede hacer lo que quiere. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Dios no te creó para el abuso. El mensaje de la semana pasada era creado para más. Fueron creados para ser hijos de Dios, discípulos de Jesucristo. La Biblia dice que el enemigo vino a matar y robar, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Hay una diferencia entre existir y vivir. Hay una gran diferencia. Muchos solamente existen muertos pero caminando en las calles. Pero uno necesita vida. Necesita vida. Yo sé que emociones vienen después del abuso. Emociones de temor, emociones de tristeza, emociones de odio. ¿Cómo es que tú trataste con esas emociones? Yo, después de todo lo que había pasado, lo que yo pasé mucho fue emociones de, me sentí muy mal, pasé por una depresión, pensando en todo lo que yo había hecho, que mi hija había visto, porque yo no pude esperar o no me pude salir de esa situación más antes. Tuve que ir a consejeros a agarrar ayuda, pero también estando en la iglesia, estando orando, tener hermanos que me daban ese soporte, que me ayudaban, eso me ayudó mucho a mí, estar entre la iglesia y tener esa ayuda espiritual. Porque podemos ir a todos los consejeros, agarrar toda la ayuda que podemos, pero sin Dios no nos sanamos. Amen. Nomás agarramos ayuda temporaria que nos ayuda en ese momento, pero lo que me ha ayudado a mí sanar mi corazón fue la mano de Dios. Dios me ayudó, Él me dio un corazón nuevo, me dio muchas cosas nuevas, me dio una visión diferente, porque de esa situación yo he visto que Dios me hizo para más, para salir adelante, que yo puedo con muchas cosas sin tener que pasar con la ayuda de nadie. Yo he salido adelante con mis hijos, he salido y gracias a Dios, Dios me ha abierto puertas, me ha dado tantas oportunidades, y yo le digo que yo de verdad entiendo cuando uno dice que sin Dios no somos nada. Eso lo entiendo yo de todo corazón, porque sin Dios no estuviera aquí, sin Dios no estuviera respirando, sin Dios mis hijos no estuvieran aquí conmigo. Yo en todo le doy la gloria a Dios por eso, porque Él sí me ha sanado, en toda manera me ha sanado. Amén. Yo me recuerdo el día que ella entró a la iglesia y después de estar orando por meses,
Um, yo nunca me olvido de ese día que ella entró a la iglesia y llegó al altar y se puso de rodillas. Y yo me recuerdo que se podía ver honestamente el Espíritu de Dios levantándola. Y en esos días yo sé que eso contribuyó a que mis padres también se acercaran a Dios. Y por un tiempo, a los 14 años, yo era el único en la iglesia orando por toda mi familia. Mi hermana vino, mis padres vinieron, mi otra hermana vino, mi hermano vino, mi abuelita vino. Y todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y vi una transformación en su vida, y vi una transformación en mi familia entero por medio de esa situación. Yo sé que Dios tiene propósitos por las cosas que pasamos. Y muchas veces estamos en situaciones por malas decisiones que hemos hecho, honestamente. No es siempre Dios o Dios me tiene aquí. No, a veces yo me he metido en una situación porque yo seguí mi corazón en vez de seguir la palabra de Dios. Y honestamente hay peligro en seguir el corazón, porque el corazón es perverso. Y el corazón nos guía a diferentes lugares. Y como digo, uno nunca es culpable por eso. Uno nunca merece el abuso o una violación o un abuso como niño, porque algunos reciben el abuso en la violencia doméstica, algunos lo reciben cuando son niños, alguien los viola, y es algo que afecta al resto de la vida. Pero a veces nos metemos, y lo que yo le digo a la gente cuando pasan por situaciones, el otro día alguien me preguntó esto. Me dijo, ¿por qué es que yo he pasado tantas cosas en mi vida? Y honestamente no hay una respuesta para eso. Puede decir, porque esto. Depende de caso en caso. Pero yo le dije, no sé, pero sí sé esto, que Dios es el maestro en convertir una situación de horror y terror y de abuso y de dolor y de peligro, y convertir eso en una bendición y en un testimonio. Y para poder venir y hablar de esto, honestamente se tiene que perdonar. Y hablando de la semana pasada, el propósito no era solo el abuso, el propósito era el perdón, venciendo el dolor del abuso con el amor y el perdón. La Biblia dice en 1 Corintios que estamos leyendo, todo el amor, todo lo disculpa. Todo lo disculpa. No dice que como digo, el perdón no es justificar a las acciones de otros. El perdón es el poder para liberarme del dolor y la culpabilidad de lo que me sucedió a mí. No está diciendo que yo merezco, ellos están bien en lo que hicieron. Eso no es el perdón. Ellos van a tener su día delante de Dios y le van a tener que contestar delante de Él. Y el perdón no está diciendo, no, me estoy olvidando de todo lo que me hicieron y está bien. No. El perdón es decir, Señor, tú eres más grande que este dolor. Tú eres más grande que mi pasado. Y para tener un mejor futuro, yo necesito perdonar mi pasado. Yo le quiero pedir esto, yo quiero preguntar esto. ¿Cuánto tiempo ha sido desde que esto sucede? ¿Ya 10, 11 años atrás? 10 años. Algo así. El proceso del perdón. Habla de eso un poquito, el proceso del perdón, desde este momento hasta hoy. ¿Cómo ha sido ese proceso de perdón? ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más fácil en este proceso de perdonar todo lo que sucedió? Pues con el perdón del principio fue muy duro. Me tomé mucho tiempo en poder perdonar, porque yo guardaba mucho resentimiento en todo lo que había pasado, porque yo sentí que no tuviera que haber pasado por todo eso. Pero como dice Pastor David, que es por las decisiones que nosotros hacemos. Yo decidí quedarme en esa situación y yo pasé por eso.
Pero como le digo, cuando yo vine a los pies del Señor, Él poquito a poquito me ayudó con el perdón. Yo cada día vi todo lo que salió de esa situación y le empecé a dar gracias a Dios por lo que había pasado. Y en ese encuentro con Dios, en esa sanación donde Él me sanó mi corazón con el tiempo, pasó mucho tiempo, pero también entendí que era una persona que era del mundo, que no conocía a Dios, que si fuera alguien que también se rindiera a los pies del Señor, pudiera cambiar. Y entonces Dios me empezó a dar ese conocimiento, que esa persona no sabe nada de Él, pero yo sí. Y si yo digo que yo soy cristiana y que yo sigo a Dios, que yo tengo que ser mejor, yo tengo que poder perdonar, porque no sé que si por mí puede ser que otra persona venga a los pies del Señor. Y yo le digo que me tomó como unos 5, 6 años, no solo perdonar, pero salir de ese temor, porque con todo este tiempo me han quedado cosas aún hasta hoy. A veces hay un miedo que me entra, a veces cuando ando afuera, si alguien me anda siguiendo, porque antes que yo lo puse en la cárcel, él me decía que cuando él salía, que él me iba a buscar, que él me iba a matar, que iba a matar a mi hija, sea el tiempo que pasara. Él iba, por yo ponerlo en la cárcel, él iba a vengarse conmigo. Y me tomó muchos años andar yo sola, me daba mucho miedo. Andaba en la calle, si pitaba un carro, sentía que mi cuerpo se me ponía bien feo. Las puertas y las ventanas con llaves siempre. Y son cosas que aún con el tiempo, hasta hoy, todavía tengo cositas que a veces pienso y me da miedo. Pero siempre, como le digo, confío en Dios. Yo sé que si algo me iba a pasar, me hubiera pasado en ese tiempo. Pero eso no es lo que Dios quiso. Entonces yo sé que yo confío en Él, que Él me va a guardar y va a guardar a mi familia. Pero con el perdón le digo que el perdón es lo más duro. Es lo más duro que uno tiene que hacer, porque uno piensa, ¿por qué lo voy a perdonar cuando Él me dañó tanto? Porque si yo lo perdono, estoy diciendo que está bien todo lo que Él hizo, como Él dijo. Pero ahora he aprendido que con todas las veces que yo le he fallado a Dios y Él me ha perdonado a mí, porque yo no puedo perdonar a otra persona. Y si Él me ha dado y ha tenido esa misericordia conmigo, pues yo también tengo que tener esa misericordia con otra gente también.